Mi nombre es Pilar Azula, soy profesora del Departamento de Música de la Universidad de los Andes. El proyecto que yo trabajé como tesis para mi maestría en educación lleva como título El aprendizaje de la armonía en un ambiente consistente con el constructivismo. Fue una propuesta de innovación pedagógica que planteé para cambiar la manera como tradicionalmente se ha enseñado la armonía. La idea de trabajar esta innovación, de trabajar este tema, surge de una inquietud que teníamos un colega y yo desde hacía tiempo, en el sentido de que veíamos que la materia se trabajaba de una forma muy teórica, con muy poca práctica en el teclado, que es pues una herramienta absolutamente básica, indispensable en el aprendizaje de las materias básicas de la música. Aprovechando que yo tenía una de las secciones de la asignatura de Armonía 1, me puse como meta comenzar a trabajar una forma pues diferente, con un sentido mucho más práctico para el aprendizaje de la armonía. Fue así como comencé, digamos, a investigar ya siendo estudiante pues de la maestría, y en los niveles de práctica decidí comenzar a trabajar pues el tema. Por supuesto que yo encontré varias dificultades. La primera de ellas es que, como tradicionalmente esta materia fue una materia teórica, se dictaba digamos, en estilo de una clase magistral, en la cual pues uno tenía una cantidad de estudiantes con pupitres, un piano que era el instrumento que manejaba el profesor, y la clase se limitaba a la exposición teórica del maestro, que daba una serie de reglas que son las que se manejan en la práctica de la armonía, y los estudiantes sencillamente pues se limitaban a escribir y a hacer los ejercicios bajo la orientación del profesor. Con la idea de que la asignatura tuviera una orientación mucho más práctica que teórica, se logró un cambio en la modalidad del curso. El curso figuraba como una materia teórica y pasó a ser un taller, lo cual pues implicó un cambio radical en la forma de ser implementado. Así, del salón tradicional o del aula tradicional de clase se pasó a un laboratorio MIDI provisto de 15 estaciones, todas dotadas de un teclado y un equipo en el cual pues, los estudiantes podían realizar un trabajo individual. El proceso para llegar a la propuesta definitiva de la innovación realmente tiene una parte en la maestría, pero tiene otra parte que es anterior, desde la inquietud que, como ya mencioné, nace entre un colega y yo, pero que llega a concretarse para mí definitivamente cuando yo empiezo a hacer la práctica en la maestría. Una vez
se logró que la asignatura fuera considerada un taller, comencé a trabajar de una manera diferente, intentando encontrar unas estrategias que me permitieran lograr el objetivo que yo tenía, y era que la asignatura, el aprendizaje de la armonía, por lo menos en este primer nivel, tuviera un carácter absolutamente práctico. Es así como durante un primer semestre yo realizo una prueba piloto con uno de mis cursos de armonía que me permite ver muchas posibilidades para comenzar a pensar seriamente en un desarrollo que fue el desarrollo posterior que yo apliqué, y que me permite también hacerme una serie de preguntas que tuve que ir respondiendo en la medida en que yo daba curso pues a lo que yo quería hacer con la asignatura de Armonía 1. A estas alturas, la maestría me había dado ya algunas herramientas para que yo tuviera una visión absolutamente diferente de la práctica pedagógica, que me permitía además vislumbrar otra forma de plantear estrategias para realizar pues, la propuesta que yo tenía en mente. Tuve, sin embargo, que enfrentar cosas como el escepticismo de los estudiantes cuando yo ya empecé a aplicar digamos, lo que yo necesitaba para realizar mi investigación con 2 secciones de Armonía 1. Los alumnos se mostraron escépticos, puesto que para ellos la materia seguía siendo una materia claramente teórica, en la cual el profesor tenía que demostrar con un derroche grandísimo pues toda su sapiencia, haciendo clases de tipo magistral. Sin embargo, debo decir que la investigación transcurrió satisfactoriamente. Yo pude realizar la investigación tal como lo había planeado, pude recoger los datos, la información y aplicar las estrategias que yo había propuesto para llevar a un feliz término la investigación. Por supuesto que después de esta etapa en que se culminó la investigación, yo he seguido trabajando con los cursos de Armonía 1 desde el momento en que yo me gradué de la maestría, y lo que he logrado es afinar cada vez más los procesos. Los resultados han mostrado que la innovación ha sido una experiencia positiva en el sentido de que el aprendizaje de la armonía en los últimos tiempos, por lo menos de estos cursos de Armonía 1, ha sido un aprendizaje muchísimo más efectivo. El cambio mío de mentalidad en cuanto a las prácticas pedagógicas ha sido definitivo. Creo que yo ya no soy capaz de retomar o de volver a la manera como yo trabajaba esta asignatura de la armonía. He comprendido además que la práctica y la experiencia pueden dar mayores y mejores herramientas para ir perfeccionando y proponiendo cosas que pueden enriquecer esta innovación y favorecer el aprendizaje de la armonía. Por último, debo decir que tuve la suerte de contar con el apoyo del departamento, con el apoyo de mis estudiantes que constantemente estuvieron interesados en trabajar con la propuesta que yo les daba, y por supuesto toda la riqueza que me dio a mí en la maestría en educación para poder realizar este proyecto.